Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y Rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Bueno, tres cositas antes de empezar. La primera es que estoy solito porque mi compañero Carlos Gómez tuvo, no sé si una luxación o algo así, con sus actividades en el baile, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces está con cabestrillo y qué sé yo. Lo segundo es que muchísimas gracias a la gente de Perry Ellis por la ropa, como siempre todos los domingos. Ustedes saben que en el segundo piso del Shopping del Sol, de 9 a 9 todos los días, vas a encontrar la mejor tenida en Perry Ellis. Excelente, verdaderamente. Y también queremos agradecer muchísimo a Tigo el apoyo de siempre, a Vitapam, ¿qué nos da los bocaditos? Sí, no, pero tiene un nombre pues eso. ¿Ah? El servicio de catering, no me iba a venir nunca. Así que muchísimas gracias a la gente de Vitapam, el servicio de catering excelente. Y por supuesto a Vitalis, que nos regala de cuando en cuando una excelente atención. Si ustedes quieren relajarse, pasarla bien, con masaje, con sauna, Vitalis. Esta semana, estimado amigo, tiene algunos hechos políticos. Voy a hablar un minuto de eso. Y después vamos a entrar en dos temas que conmovieron profundamente a la sociedad paraguaya. Hechos políticos rápido. El presidente de la República, Horacio Cartes, en Estados Unidos, concedió una entrevista a la agencia española EFE. En esa entrevista dejó firme su propósito de volver a insistir en la reelección. El programa, por supuesto, a partir de esta definición de Santiago Peña, de su candidato a la presidencia de la República, se presume ligado a ese propósito reeleccionista del presidente de la República. La idea es una constituyente y que el señor Cartes vuelva a la presidencia de la República, si gana las elecciones por supuesto, en el año 2023. Lo cual genera una cantidad de reacomodos que hay que plantear sobre la idea de una reelección, de establecer o no la reelección en una constituyente, de la conveniencia de una constituyente con las actuales reglas de juego y cosas como esa que hay que discutir y discutir profundamente dadas las circunstancias. Bueno, ahora a los temas que nos están sacudiendo, estimados amigos. Vamos a empezar con un hecho que ocurrió hace años, pero que ahora tomó estado público, notoriedad, que fue el asesinato del novio de una conocida modelo, Jazmín Baranda, Agustín Rodrigo, y fue asesinado por placer de una pareja que aparentemente ofrecía servicios sexuales de swinger o algo por el estilo, y por las declaraciones constatadas en el juicio que los condenó a 40 años, 30 años de cárcel más 10 años de medida de seguridad, más 10 años de medida de seguridad. Esto nos conmovió a todos porque nos hizo ver que efectivamente en nuestro país hay psicópatas que están actuando y que bueno, este es uno de esos casos. Y para hablar de esto, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, estimados amigos, con la mayor propiedad posible, para no especular sobre cosas que de repente uno no maneja con la debida solvencia, tenemos aquí invitados que efectivamente nos pueden ilustrar un poquito sobre el tema. La doctora Fanny Monge. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias. Fanny, quiero que nos digas, por favor, un poquito tu especialización. ¿Qué haces vos profesionalmente? Ok, yo soy psicóloga clínica con enfoque neuropsicológico clínico, ¿verdad? Y terapeuta de familia. Terapeuta de familia. Sí. Eso también es rama de psiquiatría y compañía. De psicología. De psicología. También los psiquiatras pueden tener ambas especialidades. Correcto. Y está también con nosotros el doctor Daniel Cantero. Daniel, la misma pregunta. ¿Cuál es tu actividad, tu especialización? Nada, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Soy médico especialista en psiquiatría,
especialista en adicciones y en medicina legal y ciencias forenses, y mi ámbito de trabajo relacionado al tema que vamos a discutir en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Salud Penitenciaria y más enfocado en la parte de adicciones con los adolescentes. Voy a empezar con Daniel un ratito, si me permitís. No quiero no quiero que la gente tome como muestra de la sociedad paraguaya la población penitenciaria, pero sí me gustaría, Daniel, que nos digas un poquito si en la población penitenciaria vos encontrás casos de, no sé cómo llamarle, psicopatía como este o no. Es que este probablemente haya sido el caso más mediatizado de todos los que existen en la población penitenciaria. Probablemente por eso nomás llama mucho la atención, pero de esto habitualmente vemos, pues la mayoría de los que están por homicidio en este caso tienen mucho de común con lo relatado, con lo Sí, que claro, se describía en estos días. A ver, te interrumpo un ratito ahí para señalar lo siguiente. Sí, homicidio, yo entiendo que hay una parte de desorden, ¿verdad? Pero esto, matar por placer sexual, por decirlo de alguna manera. Hay muchísimos casos, por eso. Hay muchísimos casos. Claro, por eso. Este probablemente haya sido el más mediatizado, pero todos los días tenemos casos de internos con este mismo tipo de problemas. Tanto varones como mujeres. Y adolescentes también. También. Doctora, ¿por qué, a ver, cómo una persona termina siendo un psicópata? O sea, te pido que nos haga primero una ilustración de contexto y después entramos a discutir el caso concretamente. ¿Cómo no? Digamos, la psicopatía, más comúnmente conocida con ese nombre, vamos a llamarle así, ¿verdad? Para no complicar un poquito la comprensión de las personas, ¿verdad? Digamos, se va formando dentro de un patrón de vivencia, ¿verdad? Familiar, pero también hemos tenido descubrimientos neuropsicológicos a través de estudios realizados en neuroimágenes, donde se ha visto en estas personas también compromiso a nivel del desarrollo y el funcionamiento, la estructura y el funcionamiento de áreas frontales, prefrontales, la amígdala, que son, digamos, componentes estructurales del cerebro. Entonces, tenemos esos estudios, digamos, encuentros científicos recientes, que es algo muy interesante porque posteriormente se viene a plantear en el plano jurídico esta situación también. Pero, digamos, dentro de estos cerebros, lo que forma la personalidad que posteriormente va a desarrollarse con un trastorno de tipo psicopático, un trastorno en el área sexual, ¿verdad? Va a desarrollar parafilias, son nombres técnicos, realmente va formándose dentro de la historia de vida de la persona, ¿verdad? En el medio ambiente donde va criándose, va formándose esta persona. Básicamente ese es el lugar, digamos, de formación de estas personalidades. A ver si entendí bien. Hay un componente físico en el cerebro y también un componente químico. Los últimos estudios revelan, ya estudios en personas con psicopatía, han descubierto, digamos, la disminución, por ejemplo, de la materia gris en áreas prefrontales, también, digamos, disfunciones en las zonas frontales y las amígdalas que... tal vez el doctor también pueda explicarnos mejor. Las amígdalas. No, las amígdalas que son, son digamos, una zona del cerebro, no amígdalas. No, otras amígdalas. Que está así, está digamos, dentro del cerebro, hacia el hipocampo, que son zonas neurológicamente establecidas, digamos. Pero básicamente fueron, digamos, investigaciones científicas que nos hablan un poquito de que hay un componente genético, ahí viene un poquito la duda, si traemos eso, es congénito, se va formando con la experiencia, y ahí hay un factor muy importante que quiero recalcar. También las investigaciones han descubierto que
personas que se van formando en ambientes de tensión, de estrés, de sufrimiento, posteriormente tienen secuelas neurológicas, ¿verdad?, causadas por el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, siempre viene el dilema que viene primero, ¿verdad? Pero sí, en algunos casos ya tenemos antecedentes, digamos, genéticos, ¿verdad?, de ciertos comportamientos que luego, vamos a suponer, el abuelo, la abuela tenía ya ciertos comportamientos un poquito extravagantes, luego los padres, y el hijo desarrolla el complejo, todito, digamos, florecido, el paquete completo, del trastorno. Que termina. Ujú. Doctor, esta descripción que está haciendo la doctora, Ujú. se le mide a los Como decía la doctora, sobre el componente genético, o sea, la persona ya nace con la predisposición, ya nace con la tendencia a volverse psicópata en este caso, si es que el ambiente, o sea, todo lo que le rodea, todo lo que ella explicaba, favorece el desarrollo, la convivencia del individuo para que eventualmente llegue hasta el desarrollo del trastorno antisocial, que es la psicopatía. Y nosotros habitualmente lo que hacemos es, mediante la entrevista clínica, la conversación, a partir de allí podemos hacer el diagnóstico presuntivo y sobre eso tratar de intervenir. Claro, a lo que a mí el punto, porque después vamos a hablar del tema de responsabilidad cuando se producen estas. A mí el punto ahí, Daniel, que me preocupa, digamos, es que estas personas, en la situación que estamos describiendo, me supongo que terminan siendo un peligro para la otra parte de la población penitenciaria. Es decir, a ver, si vos sos un psicópata que además encontrás, digamos, una especie de placer sexual en matar, yo no quiero estar contigo en la celda. Claro. Y probablemente, no sé, hipotetizando, porque todavía yo no tuve la oportunidad, eventualmente seguramente voy a tener la oportunidad de conversar con alguna de estas personas, pero generalmente este tipo de sujetos entran dentro de la población general porque no tenemos lastimosamente la tipificación, no podemos separarles siquiera de los procesados de los condenados, y dentro de los condenados siquiera otra vez separarlos de acuerdo al rasgo de personalidad que tenga, al trastorno en este caso, al psicópata asesino diferenciado del psicópata violador, del que roba, del que comete otro tipo de delitos. Entonces, se mezclan todos, lastimosamente, y ahí un poco va desarrollándose un sistema de convivencia que todos sabemos lo que es dentro de los sistemas de los institutos penitenciarios. Podemos ver que se pueden adaptar perfectamente y pasar desapercibidos con una conducta ejemplar durante los 40 años inclusive, comportarse bien, o pueden seguir perfeccionando este sistema de violación de las reglas, de las normas, que es la cualidad que lo hace distinto al psicópata de la persona normal. O sea, esa incapacidad de poder vivir dentro de las reglas de la sociedad establecidas. Entonces, por eso mata por placer, por eso roba por placer, por eso comete cualquier tipo de delito por el simple hecho de no poder adaptarse a las reglas comunes. Entonces, puede ser que se porte bien los 40 años, puede ser que una persona entre y siga cometiendo el mismo tipo de delitos que cometía estando afuera. Tenemos imágenes de Aníbal Lecter y eso. Porque a mí se me figura que estas personas tienen como una especie de complejo de Aníbal Lecter, ¿verdad? O sea, ahora ambos coincidieron en una cosa de la que yo ya estuve hablando un poquito en redes sociales, y es el tema que podemos denominar medio ambiente, ¿verdad? Y que yo, no sé, con algún atrevimiento denomino pues matriz cultural de repente, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel? A ver, yo no sé si es correcto hablar en términos de porcentaje, pero ¿cuál es el porcentaje en que la matriz cultural puede predisponer a la psicopatía, o la psicopatía es algo irreversible? En primer lugar, tengo que aclarar una cosa. Como bien dijo el doctor,
Acá en Paraguay tenemos muy poco material, digamos, estandarizado, porque las investigaciones las hacemos nosotros a pulmón, ¿verdad? Cualquier tipo de resultado que nosotros digamos realmente es admirable. El trabajo que están haciendo, que estamos haciendo los colegas y los que están haciendo en la parte jurídica y forense, realmente es muy admirable porque es algo muy nuevo en Paraguay todo este tema, ¿verdad? De la parte de la psicología y psiquiatría jurídica y forense. Entonces, todo es nuevo en Paraguay. Entonces, lo que hablemos, básicamente nos basamos en investigaciones realizadas en otros países. Nosotros no nos manejamos, como decía el doctor, a través de entrevistas. Yo personalmente tengo, digamos, un sistema de evaluación neuropsicológica como para tener algunos datos objetivizables científicamente, ¿verdad? Del funcionamiento del cerebro y de los rasgos de personalidad de estas personas. Ahora, el facilitador social, ¿verdad? Realmente no podríamos decir que hay un estándar en nuestro país, ¿verdad? Básicamente, yo he visto, yo puedo hablar de lo que yo he visto trastornos de tipo antisocial en diferentes estratos sociales y culturales, ¿verdad? Volviendo un poquito a este caso, ¿verdad? Como nos dimos cuenta en este caso. No estamos hablando de gente marginal, No. estamos hablando de gente culturalmente preparada, de un nivel medio, ¿verdad? Entonces, no hay una matriz firme, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de una matriz digamos, mucho más importante, diría yo, que es la familia, ¿verdad? Estamos hablando de la célula, de la sociedad, que es la familia. Y a partir de ahí, ¿verdad? Digamos, surge la afección en los individuos que conforman la familia, sea como sea esa familia. Ahora, Daniel, ahí sobre el punto, y te agradezco mucho que hayas planteado el tema porque estamos entrando en materia. ¿Hay alguna ficha sobre la familia de estas personas? Digo, no sé, los papás de este muchacho, los papás de la chica, desordenados, ordenados, rígidos, no rígidos. ¿Se sabe algo de ello? Yo no puedo opinar sobre el caso en particular porque no me tocó formar parte del proceso, porque en el proceso más intervienen los especialistas forenses, el psiquiatra, el psicólogo forense. En mi punto de vista, en mi trabajo, nosotros ya recibimos a estas personas, a estos sujetos, generalmente una vez condenados. A partir de ahí nosotros empezamos prácticamente de cero todo el trabajo de evaluación nuevamente. ¿No te mandan a vos la ficha? Nosotros no tenemos acceso habitualmente porque el sujeto viene, entra en la penitenciaría, se le hace la admisión. Por ejemplo, a este muchacho se le va a hacer la admisión, va a quedar unos días. La ley dice que tiene que ser ahí evaluado por el organismo técnico criminológico para sacar todo el perfil del individuo, el perfil mental, psicológico, clínico, social. Ahí es donde debería la familia también ser evaluada, cosa que no ocurre lastimosamente por la falta de recursos humanos principalmente. Entonces, nosotros difícilmente podamos tener una radiografía completa del sujeto. La radiografía de él como individuo, de él dentro de la unidad familiar, dentro de la unidad donde él se desenvolvía, de la unidad comunitaria, o sea, de su comunidad pequeña donde él se desarrollaba como sujeto, como persona en sus relaciones interpersonales, para poder tener una idea de qué es lo que podemos hacer con él, cómo podemos rehabilitarle y reinsertarle eventualmente. No me quiero desviar del tema, pero quiero hacer una pequeña observación ahí, Daniel. Me llama la atención, no lo que estás contando de falta de recursos humanos, que bueno, que no te pasen la ficha. O sea, a mí no me parece que sea un evento demasiado difícil decirle al psiquiatra que hizo la evaluación forense, chico, pasame la ficha, para ver un poco dónde está parado. ¿Sabes por qué? Porque eso queda en el expediente. No, queda en el expediente. expediente. No pasa al sistema, porque
Algo que hay que saber bien es que el Poder Judicial es totalmente independiente sé. del Ministerio Claro, de ustedes Justicia. están en el Entonces, Ejecutivo. nosotros ya recibimos Claro, nomás. a lo que voy nomás es que una cuestión de comunicación, ¿verdad? Igual que cuando la orden de captura del Poder Judicial, pues se va al Poder Ejecutivo para que la policía las haga efectivas. Claro. Yo nomás, a lo que voy, ¿cómo vamos a nosotros sacar de repente una lección didáctica para toda la sociedad sobre esta situación en concreto, que es una gran oportunidad para hacerlo, si ustedes no reciben los elementos? A mí me llama la atención un poco Claro. eso. Y habitualmente es así porque Te vas a quejar. es que la ley dice que no hay una obligación tampoco de que ellos nos envíen todo el expediente. Si nosotros queremos, sí, podemos solicitar y seguramente nos los van a dar. Porque, y tenemos que irnos a la pausa, pero voy a dejarles la cuestión porque nos vamos a la primera pausa. Porque a mí aquí viene el punto para mí que es central, ¿verdad? Si nosotros podemos discernir en este caso o en otros similares, como estaba contando Daniel, que hay un elemento genético, digamos, o químico, hay una respuesta. Pero si esos elementos son exacerbados, digamos, por la cuestión familiar, el entorno, hay otra respuesta. Entonces, a mí me parece muy alarmante que nosotros no podamos, y que la sociedad en general no pueda tener estos elementos a mano nomás. Pero después de la pausa hablamos de eso. Estamos de vuelta en un minutito. Llegaron los megas de Tigo para que estés conectado siempre. Ahora todas tus mini cargas a partir de 10.000 guaraníes vienen con más megas de regalo para que puedas subir fotos y videos cuando quieras. Además recordá que tus paquetillos de internet vienen con WhatsApp libre. ¿Qué esperas? Hacé ya tu mini carga, porque en Tigo el centro sos vos. Yo me estoy quedando con la boca abierta acá, Daniel está contando, pero esto entre paréntesis nomás. O sea, esperá, contá esto. Hay un interno que entró por homicidio y mató 19 personas más adentro. ¿Sí? Así es. Por eso cuando me preguntabas sobre qué va a pasar con este sujeto en particular, es difícil de saber. Muchos entran y se adaptan al sistema, viven, se comportan dentro de las normas que están ahí adentro. O sea, ¿y qué haces con un tipo que mató 19 personas adentro? O sea, lo pones, no sé, ¿por qué no se lo encadena? No digo yo, no sé. Y ese es el gran dilema también, porque yo explicaba de que dentro de nuestro sistema penitenciario lastimosamente no hay un lugar para este tipo de sujetos, por ejemplo. Los asesinos natos, los asesinos por naturaleza, que entró por un homicidio y tiene 19, 20 ya adentro. O sea, va a seguir matando y matando. Le aislás, les encerrás durante meses inclusive y sale y vuelve a matar. Entonces, para eso tenemos, pues no salís más. y claro, no, es que eventualmente tenemos que plantearnos, y es siempre motivo de discusión con los compañeros, de buscar ya los lugares intermedios y los lugares de máxima seguridad. Los lugares de máxima seguridad para aquellos que sabemos que lastimosamente, a pesar de todo lo que hagamos, no se pueden rehabilitar y no se pueden reinsertar, que tienen que estar adentro por siempre, porque son un peligro, ni siquiera para la sociedad, dentro del mismo sistema penitenciario son un peligro. Y los lugares intermedios para aquellos que no pueden ir al hospital psiquiátrico, tampoco pueden estar dentro de las cárceles, pero están ahí en una nebulosa de no saber dónde mandarlo. Qué horror, qué situación. Volvamos un poco, Fanny, a eso que al planteo del tema ambiental. Yo te quiero plantear un poco la hipótesis que yo estuve desarrollando en estos 2 días comentando el asunto. Y viene mucho con eso que estás contando de la influencia del medio ambiente. Yo estaba señalando que hay como una especie de matriz moral, ¿verdad? En la que crecemos todos, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a la cultura de su familia y compañía.
Y que si esa matriz moral es tan es rígida y sobre todo trata de, ¿cómo decir?, coaccionar impulsos naturales, digamos. Cuando se abre una grietita en esa represa, la represa se cae. Y entonces ahí es donde, creo yo, entra eso que vos señalaste, bueno, a este luego le faltaba un químico o qué sé yo, le falta un centímetro de cerebro, no sé, perdón por la manera grosera de expresarlo. Y es donde el límite moral desaparece totalmente. Entonces yo estaba señalando, y la cuestión viene para que vos a los dos, ¿verdad? Estaba señalando que si eso a lo mejor podría ser reducido, mitigado, si nosotros trabajáramos sobre una matriz moral que no coaccione elementos de la naturaleza. Digo yo, ¿verdad? No sé. Yo te planteo lo siguiente. Te muestro otra matriz que nosotros sabemos que son formadores de, ¿verdad?, trastornos, donde puede haber uno de los elementos, digamos, de autoridad en la casa altamente rígido, sea la madre o el padre. Pero el otro, ¿verdad?, el otro elemento, que es la mamá o el papá, totalmente permisivo. Entonces tenemos dos elementos contradictorios. Mamá toda buena y papá muy rígido, o viceversa. Perfecto para crear una personalidad con algún trastorno de este tipo. ¿Por qué? Porque se ponen digamos, en desarrollo dos corrientes muy diferentes, ¿verdad? Una corriente rígida, vamos a suponer un papá todo malo y una mamá toda buena, y ¿cómo percibe el cerebro de un niño eso? ¿Verdad? Y empieza a distorsionar, ¿verdad?, las formaciones conceptuales, ¿verdad?, de los valores, de los principios, y va desarrollándose una distorsión de los valores, de los principios, y se va desarrollando una personalidad con ciertas características que van finalmente desafiando las reglas. Claro, porque, perdona, Daniel, quiero un poquito que me permitas acá, porque yo a donde voy es a lo siguiente, ¿verdad? Fíjense ustedes que esta era una actividad sexual. Sí. Es decir, esta pareja ofrecía, según lo que se publicó, yo no conozco el expediente, aclaro, porque si tenés que corregirme tranquilamente. Solamente lo que leí en los diarios. Esta pareja ofrecía servicios de swinger, de intercambio de pareja o de relacionamiento con individuos como pareja a través de páginas en la web. Y es a través de este marco sexual en donde se desarrolla la psicopatía, ¿es correcto, verdad? Entonces ahí es donde yo digo, a ver un momento, si vos hubieras tenido un marco, vamos a usar la expresión liberal, ¿verdad? Nada que ver con un partido, sino de un marco moral liberal, digamos, donde vos te hayan explicado que vos podés hacer ciertas cosas que son más amplias que lo que digamos, se enseña como normal, tal vez no vas a llegar al punto en que se produce la quiebra, la ruptura, la grieta. Y en ese momento en que vos que se rompe la represa, es que vos decís, me da igual, matar, cortar la pierna, hacer trío o traer una vaca. ¿Me explico? Y no es tan así, porque por un lado, si tenemos un formato rígido, puede haber quiebre, pero por otro lado tenemos un formato permisivo, entonces por ahí puede haber el quiebre y existe el desbalance. ¿Está? Entonces, la personalidad no se forma en permisividad o en liberalidad. Ahí directamente ya no tenemos límites y vamos a ir directamente a personalidades sin límites, ¿verdad? O sea, el formato que vos planteas puede valer tal vez para algunas personalidades, pero no tanto para estos casos.
acá tenemos familias altamente disfuncionales, donde las autoridades principales, que son los padres, o no existen o ejercen su autoridad en forma absolutamente disfuncional, sin límites o con límites muy rígidos, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos del tema sexual, ¿verdad? Tenemos que entrar a hablar de varias situaciones que la familia misma vive sexualmente, ¿verdad? Y ahí te puedo contar 1000 historias, ¿verdad? De cómo van surgiendo y cómo se forma después el adolescente, el joven con parafilias. ¿Qué es parafilia? Las parafilias son las perversiones sexuales. Una de las parafilias con los que se juega mucho y que se puede ver en uno de los capítulos de Hannibal Lecter es la asfixiofilia, por ejemplo. La asfixiofilia es una práctica, ¿verdad? Límite para producir placer, donde muchas personas han muerto practicando este tipo digamos, de relaciones sexuales, ¿verdad? Totalmente distorsionadas digamos, de los patrones convencionales. ¿Cómo se fueron formando esto? ¿Verdad? Y se fueron formando en el transcurso del desarrollo de la personita, niño, adolescente, muy contaminado y alienado, en su ambiente sin valores, sin límites, sin parámetros, sin regencia, y en una sociedad posiblemente igual, y ya después con el bombardeo tecnológico, donde viene todo el tipo de información inadecuada para un cerebro aún no listo para procesar cierto tipo de información como es la sexualidad, la práctica sexual, hablando de un niño, ¿verdad? Está bien la educación sexual, pero no la práctica, y sabemos que en la pornografía ven cualquier tipo de práctica y eso se impregna en el cerebro, va profundamente en las áreas cognitivas y va distorsionando el área cognitiva, el área afectiva, y se nos traduce luego en una personalidad distorsionada en la parte sexual, y eso lleva a la práctica y tenemos este tipo de casos. Como médico ahora, Daniel, no haya... Ya, olvídate tu posición penitenciaria un ratito. ¿Vos coincidís con este cuadro de situación que está haciendo? Es que esa es la realidad. Lo que vos planteas de distintas formas de sociedades eventualmente igual van a desencadenar en algún momento en el quiebre de la represa que vos estás ejemplificando. Claro, yo para hacerte bien específico, ¿verdad? Y nos vamos después a la segunda pausa. Voy a poner un ejemplo para que la gente pueda rápidamente interpretar el asunto. La moral victoriana, por decirlo alguna cosa, de la época de la reina Victoria, ¿verdad? La moral victoriana era una moral que negaba la sexualidad, ¿verdad? La oculta, no hables, no mires, no... Bueno, ahora, ¿qué pasaba ahí? Esa moral victoriana es antinatural, porque los seres humanos somos sexuales, ¿verdad? Ahora, cuando le diste un pasito para salir de ese corset, vos rompiste la represa. Eso es más lo que yo voy a entender. Y en vez de tener valores más flexibles, era una cosa así apretada y se cayó todo. Mi punto nomás ahí, y perdón por reiterar un poquito eso, es que no sé si nosotros podemos arreglar el tema suprimiendo digamos, la flexibilidad en este tema. Porque hay juicio y juicio. Estamos pasando 50 sombras de Grey atrás de ustedes. Es que si flexibilizas, igual en algún momento se va a salir otra vez. Va a pasar igual el límite. Cualquier extremo, cualquier extremo es dañino. Claro. No, yo sé. O la rigidez o la flexibilidad. Yo no estoy defendiendo los extremos. No, a mí no me gustan los latigazos. pero convengamos que, bueno, vamos a la vuelta de la pausa. Tenemos que irnos a la pausa. Vamos un ratito y estamos de vuelta en un segundo.
Vitalis es un centro de bienestar masculino, ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi Doctora Vente Aedo, a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. Acá hay una cuestión en que yo no sé si voy a estar de acuerdo con los invitados, que es el asunto de la desestructuración familiar. No es que, a ver, yo entiendo que la desestructuración familiar eventualmente, Daniel, sí te puede conducir a situaciones como esta, ¿verdad? Facilitar. Sí, pero si la hipótesis de que una ausencia o de repente una disfunción matrimonial, vamos a decir, fuera correcta, pues aquí en Paraguay estaríamos todos, voy a usar un término, estaríamos todos degenerados. Y yo no sé si esa es la situación. Por eso, sobre la base genética de la predisposición, este factor de desestructuración es un facilitador de que el individuo se vuelva un psicópata, un asesino, un delincuente, alguien que transgrede todas las reglas de convivencia. A mí me preocupa, Daniel, un poquito que, digamos, esta conceptualización teórica que entiendo por lo que ustedes están diciendo está ya bastante bien desarrollada, no la podamos convertir en estudios estadísticos en nuestro país para saber si efectivamente A, B o C son los factores desencadenantes, ¿verdad? Fíjense ustedes que estamos hablando en un marco teórico en este momento porque no sabemos en realidad cuál es la situación parental de estas personas. O sea, ¿qué pasó con sus familias? Porque ¿qué me dirías vos? Y después voy contigo, Fanny. ¿Qué me dirías vos si las familias de estas dos personas son familias ejemplares? Ejemplares. Y entonces el sujeto tenía la tara, la vulnerabilidad genética, la predisposición a volverse un psicópata asesino como se volvió eventualmente. Probablemente la familia hubiese sido un factor de protección. Tal vez no hubiese sido tan explosivo, tan llamativa la forma en que se desarrollase su psicopatía. Pero a la larga eventualmente iba a terminar de esa manera. O eventualmente tal vez se iba a salvar, no iba a llegar a desarrollar completamente la psicopatía. ¿Hay algún mecanismo por el cual alguien pueda identificar, Fanny? Sí. Acá me viene una psicópata. Voy a poner un ejemplo porque quiero realmente trabajar con... vamos a suponer que vos estás solo en tu casa y bueno, estás viendo las páginas de citas y compañía y le ves a Verónica. Y entonces le llamas a Verónica y dices, ¿qué tal? Y ella te pasa el precio, y se arregla, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de identificar, acá viene una psicópata o acá viene un psicópata que hubiera podido salvar la vida a este chico, a Agustín? En primer lugar, ¿verdad? Hay que manejar ciertos criterios de salud, mucho más allá de valores y principios. Hay criterios básicos de salud. Si yo soy una persona sana, ¿verdad? Voy a cuidar mi salud integral. Entonces, si entro adentro de unas páginas de citas, yo ya corro el riesgo de contactar con cualquier tipo de personalidad, ¿verdad? Porque una persona que cuida su salud no va a entrar dentro de esos lugares, ¿verdad? Ya tiene que tener o curiosidad, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Tiene que
tener cierta ya predisposición a querer tener este tipo de actividades. Pero te interrumpo, Fanny, Sí. porque quiero señalarte un ejemplo. Ujú, Yo creo que si vos decís eso hoy en nuestro país, mucha gente va a estar de acuerdo contigo. ujú. Pero si pones esto mismo que estás diciendo en Japón, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque la sociedad japonesa se estructuró tanto que en realidad la manera de relacionarse es la página, para la gente normal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, la cultura japonesa es absolutamente diferente a la nuestra. Absolutamente diferente. Ellos tienen otro cerebro. Directamente tienen otro tipo de cerebro. Ellos funcionan de forma diferente. Tienen, así como nosotros tenemos estos problemas ahora, ellos tienen otros severos problemas que no saben cómo enfrentar tampoco, causados justamente ya por este ritmo de vida que lleva esa cultura. Así que vamos parte por parte. No vamos a compararnos con Japón porque no tenemos... O sea, aquí, digamos, aquí entrar en esas páginas es una conducta de riesgo. Sí. Digamos, de citas, específicamente vamos a hablar de, sí, de citas sexuales o de tipo relacionales, ¿verdad? Yo creo que aquí en el mundo, ¿verdad? Si entras a una página de citas para relacionarte o buscar amistad o buscar directamente acto sexual, ¿verdad? Vos estás corriendo riesgo. Vamos a hacer desde lo simple, no solamente la psicopatía, riesgo de adquirir enfermedades venéreas, ¿verdad? Es sencillo, o sea, no vamos a ir a más Claro, porque extremos. vos no le pedís en la página, che, tráeme vos tu análisis de sangre. Claro, no le pedís eso. O sea, corres mucho tipo de riesgo, ¿verdad? De todo tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, acá nos exponemos, ¿verdad? A esos factores cuando entramos dentro de este tipo de situaciones que para nosotros, para los paraguayos, es nuevo. Para otras culturas es algo ya más común, ya saben cómo defenderse, ya tienen más cancha, como se dice. Acá no, acá todavía somos muy ilusos, muy ilusos. Acá todavía alguien te escribe en el Facebook, ¿qué tal? Quiero conocer, dale, bueno, genial, nos conocemos, ¿verdad? O sea, muy inocentes somos todavía en esta área y fácilmente caemos pensando que es algo lindo, divertido, vamos a divertirnos un poquitito. Ni por asomo estamos pensando en la posibilidad de que esa persona tenga enfermedad venérea y menos en la intención de que sea un psicópata y venga como para sentir placer sexual haciéndote sufrir o matándote. Al otro lado de la historia está la víctima. También hay un problema ahí, Daniel, ¿o no? Claro, ya explicaba la doctora de que el formar parte de este tipo de prácticas, nosotros las llamamos prácticas de riesgo, porque nuestra sociedad, y como yo siempre digo, la idiosincrasia del paraguayo, o sea, el ser natural nuestro todavía no nos lleva a ver más allá de lo que está delante de nosotros. Nosotros nos encontramos en la calle, nosotros nos saludamos todavía. En el colectivo, de repente, le hablas a la persona que va a tu lado, vos ni le conocés y podés empezar a intercambiar una conversación, porque todavía tenemos esa inocencia, entre comillas, ese ser ilusos, esa es la forma en que nosotros, los paraguayos, nos desarrollamos y nos relacionamos con los demás. Entonces, todos aquellos que están dentro de este nuevo formato que vos describías, para nosotros aquí es una conducta de riesgo. Probablemente en el Japón no sea una conducta de riesgo, pero ellos tienen otros miles de problemas mucho más graves. ¿Y qué los llevó a eso? A relacionarse por las redes sociales, la falta de relacionamiento personal, interpersonal. Que nosotros sí todavía lo tenemos desarrollado hasta cierto punto. ¿Y por qué hasta cierto punto? Porque toda esta cuestión de desestructuración familiar, de aumento de la inseguridad, de encerrarnos mucho más cada vez dentro de nuestras casas, de poner murallas más altas, hace de que ya no tengamos la facilidad de poder hablar ni siquiera con el vecino. Entonces vamos a tener que eventualmente entrar también en este régimen de relacionamiento virtual eventualmente. Si yo creo que está mucho más avanzado de lo que pensamos, ¿verdad? Claro, si es que nos cortamos de raíz ya toda esta cuestión
fundamentalmente la inseguridad, la falta de valores, entre comillas, Sí, pero Daniel, convengamos que, como dice Mario Ferreiro, ahora no les quiero comprometer, pero no, es un decreto. No, claro. O sea, no podemos hacer un decreto, ¿verdad? Pero esto fue un proceso también paulatino que llevó hasta este punto. Y hay que analizar cuáles fueron los factores que favorecieron llegar hasta acá y ver si podemos revertir eso para volver otra vez a normalizar la sociedad. Yo no sé si está bien, y no digo que vos lo estás diciendo, pero declaro públicamente que no sé si está bien el modelo victoriano. Yo no sé si ese es un buen modelo para salir del problema. Tengo mis dudas sobre el tema. Es que el mejor modelo es el modelo paraguayo, en donde tengamos que conocer bien cómo somos y a partir de ahí construir nuestro modelo de sociedad. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Copiamos de los demás. Lo que pasa es que convengamos que, o sea, nosotros, ves, ahí es donde nos queda un minuto y después les voy a pedir por favor que ustedes, quiero que den no sé si es una receta, Fanny, pero por una recomendación a la gente sobre una situación como esta que se le puede... nuestra sociedad, y este es el tema que vamos a hablar enseguida, en el siguiente bloque con nuestros invitados, es una sociedad que no presentó en general eventos como este, Daniel, que estamos hablando, porque fue una sociedad muy liberal sexualmente hablando. La sociedad paraguaya es una sociedad libérrima en términos sexuales. O sea, y no de ahora, desde Teníamos 1540. que repoblarnos. Claro. Teníamos que repoblar No, Paraguay. vos estás hablando, yo te hablo de 1540 en adelante ya. Entonces, en nuestro país no estábamos viendo estas taras que son más propias de sociedades reprimidas. Por eso yo te hablaba de la matriz cultural, ¿verdad? Porque nosotros acá, bueno, sexo libre prácticamente, ¿verdad? Nunca fue problema. Hasta que empieza a estructurarse una matriz que te dice no es libre. ¿Entendés? Por eso yo estoy insistiendo en ese tema. Y por eso no sé si tu receta es... cuidado, yo prefiero volver a Domingo Martínez Irala y que nos estemos, ¿entendés? Y que todo el mundo esté tranquilo y que no tengamos esta psicopatía. Digo yo, ¿verdad? Verás un ratito. Fanny, tenés que darme una recomendación para la gente ante situaciones como la que le costó la vida a Agustín. Cuiden su salud, cuiden sus vidas, cuiden la salud de sus hijos. Cuídense a sí mismos en sus figuras, a los padres, en sus figuras de autoridad, en su moral, en su salud general, entre esas la moral, digámosle, porque si tan solo en una familia disfuncional, que estamos muy, en Paraguay estamos siendo muy, digamos, invadidos por la disgregación de la familia, si tan solo uno de los componentes de autoridad, uno de los padres, se mantiene saludable, entonces vamos a tener esperanza de que nuestros hijos puedan tener un sostén, puedan tener grupos de digamos, referentes de salud y no estén a la deriva y no tengan solamente los formatos inadecuados y la invasión, ¿verdad?, de toda esta cultura que nos viene de otros países, ¿verdad?, que nos confunden mucho y confunden la mentalidad de nuestros chicos, de nuestros adolescentes y jóvenes, y no estamos preparados todavía para esto. Entonces, cuidemos nuestras familias, por favor, cuidemos la salud, porque de salud hablamos, básicamente. Daniel, la misma cosa, por favor, ¿alguna recomendación? No sé, estás viendo la página, chicos, hey, luz roja, ¿cómo viene la mano? Educación. Educación. Sin educación no vamos a ir a ningún lado. Y en educación ya entra todo lo que decía la doctora, la prevención, el cuidado de la salud. Siempre yo insisto, en el tema de adicciones, todo el mundo habla de planes, programas, todo, pero nadie habla de prevención. Porque realmente, pero hay entonces... una cuestión hay que, Fanny, perdón, Daniel, pero una cosita nomás. Hay que recordar que estos muchachos, o sea, los tres, ya son mayorcitos. Claro. No eran unos adolescentes. O sea, ya no es que su papá le dice, che, loco, no hagas esto. Están en su casa ya ellos solos. Pero ¿qué educación recibieron? Es lo que siempre se dice. ¿Qué aprendieron en la casa? Es lo que traen
donde se formaron. Esa es una luz de alerta para nuestras autoridades, o sea, qué familias, o sea, qué productos tenemos de las familias. Acá tenemos alerta de lo que se nos viene, qué hijos estamos produciendo, qué jóvenes, qué juventud vamos a tener y estamos teniendo. Educación. Fe en la patria. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias muy amable. por la Fanny, invitación. también simplemente gusto. agradecerte muchísimo. Aprendí muchísimo hoy de ustedes y Me les alegro. agradezco. Creo que la gente también pudo sacar buenas lecciones. A la vuelta, estimados amigos, vamos a hablar de el tema de identidad de género, la crisis generada en el Ministerio de Educación y Ciencia. Pero no vamos a hacer controversia ni entre pastores, ni somos gay, ni nadie. Vamos a hablar de ciencia. Y esperemos que con eso podamos hacer una contribución un poco distinta, pero más constructiva a este debate que se está teniendo o que se tuvo esta semana sobre ese tema. A la vuelta a la pausa. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Este bloque, o sea, esta segunda parte del programa, estimados amigos, va a estar destinada o está destinada a tratar de entender un poquito los términos científicos de la controversia que está afectando al Ministerio de Educación y Ciencias. Ustedes saben que hay una parte de la sociedad paraguaya que había logrado, desde el gobierno de Nicanor Duarte Fruto en adelante, introducir en el currículum del Ministerio de Educación y Ciencias elementos de lo que las confesiones religiosas denominan ideología de género. Esta es una conceptualización parcial, ¿verdad?, de las confesiones religiosas. Y ahora, la semana que pasó, el ministro Enrique Riera modificó, ordenó que se modifiquen estos avances que se habían hecho, entre comillas avances, para satisfacción de las confesiones religiosas. Y lo que le reclamamos al ministro Riera, estimado amigo, es si estas decisiones que está tomando las toma en base a la ciencia, a la estadística, a los datos, o si los está tomando por razones políticas. Porque si las toma por razones políticas, está muy equivocado. Si las toma en base a datos, está en lo cierto. Y para ese objeto hemos invitado a dos personas que conocen bastante de este tema. Carmen Campos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Bueno. Quiero, por favor, pedirte, como hago con todos los invitados, que te presentes, digo, ¿qué haces en la vida? Soy abogada. Actualmente ejerzo la dirección de asesoría jurídica del registro civil de las personas. Del registro civil de las Sí, personas. señor. Lo cual te da muchísimo conocimiento sobre algunas de las cosas que te vamos a preguntar. Muchísimas gracias. Y el doctor Ramón Bataglia, viejo amigo, pero lo mismo te iba a preguntar, Ramón, ¿qué haces en la vida? Yo soy, buenas noches, ¿Qué antes tal? que ¿Cómo nada, soy médico, especialista en ginecología, soy ginecólogo y especialista en imágenes también. Actualmente soy profesor titular y estoy como jefe del servicio y cátedra de ginecobstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Gracias, gracias Ramón.
Carmen, estaba antes de venir revisando algunos elementos estadísticos, quiero que nos cuentes un poquito, si es que tenés los datos. ¿Qué porcentaje de paraguayos y paraguayas se casa? ¿Qué porcentaje es matrimonio? ¿Tienen ustedes eso en el registro civil? Sí, evidentemente. En números no los tengo, pero sí hay una cantidad más o menos de 9.000 matrimonios anuales. Eso sobre una población de 7 millones de personas. Así mismo. Es poco. Hay que ver. Y Que es poco. Porque, o sea, actualmente la cantidad de matrimonios formales, legales, era mayor. Hoy día las uniones de hecho, son mayores. no sé si son mayores a los matrimonios legales, porque eso nosotros no podemos manejar a nivel estadístico, porque las uniones de hecho Son matrimonios. son uniones, ¿verdad? Que nosotros no llegamos, no podemos cuantificar porque evidentemente no se registran. Recién cuando llegan las legalizaciones de esas uniones es cuando nosotros podemos cuantificar. Pero también hay muchas legalizaciones de esas uniones de hecho. Sí, hay los líos judiciales y compañías. Yo estuve contigo 5 años, tenés que Así mismo. hacer los papeles, ¿verdad? Pero digamos, el número de personas que se casan más o menos, un promedio anual sería 9.000. 9.000 anual. No te quiero hacer decir lo que voy a decir yo, entonces voy a decir nomás yo. Es poquísimo. Nadie se casa en Paraguay. Bueno, pero hay que ver también otros temas. Está el tema económico, porque eso tiene un costo. Claro. Entonces, muchas veces, eso lo digo por conocimiento de causa, porque ante el registro se solicitan mucho los matrimonios comunitarios, en donde se realizan varios matrimonios en una sola celebración a fin de reducir costos. Sí, sí, Generalmente se hace, en el interior se hace mucho. Y segunda pregunta para vos, Carmen, y después me voy al doctor. Vamos a entrar sobre otro tema, después van a confluir los temas. Segunda pregunta para vos. ¿Qué porcentaje de niños nace en Paraguay sin registro paterno? O sea, sin filiación paterna. Exacto. No son muchos. No te puedo decir en números. Anualmente se calcula más o menos alrededor de 100.000 niños que se registran. De esos 100.000 niños que se registran, la mayoría son hijos matrimoniales, pero también están los extramatrimoniales. Y los extramatrimoniales tienen dos etapas. Puede ser que se haga en forma conjunta esa declaración, y puede ser la inscripción, o sea, la filiación posterior que viene después de la inscripción propiamente dicho, del nacimiento. ¿Sabes por qué estoy trayendo mi teléfono acá? Porque bajé algunos materiales. Sí. Tengo un material que se publicó en el diario Clarín de la República Argentina bajo este título. El 25 de mayo de 2009. Un rostro dramático del Paraguay, el país de las madres solteras. Ese es otro tema. Pero Es otro tema y hay que diferenciar. Que sea madre soltera no significa que no tenga filiación paterna. Porque eso sí, hay muchas inscripciones de hijos extramatrimoniales. Pero tiene igualmente filiación paterna. o sea, vos sabés quién es el papá. Por supuesto, eso es lo que estuvimos hablando. Puede ser en forma conjunta esa inscripción y reconocimiento propiamente Cambio la dicho. pregunta entonces, Carmen. Cambio la pregunta. Sí, Madres solteras. sí. ¿Hay registro de eso? Hay registros. Hay registros. De hecho que, como le había dicho a su productora, se me avisó a Sí, última sí, sí. hora, entonces no pude venir con los números. No, vos no te preocupes, yo Exacto, quiero pero sí se tiene, o sea, si es que se requiere eso, inmediatamente se puede ver, porque tenemos la dirección de estadísticas. Te quiero en el leer cual este parrafito acá del material. María Belén, dice el material, comienza, tiene 13 años, cree que no volverá a ver a su papá, al papá de su bebé, quien llevará solamente su apellido, como ocurre con el 70% de los chicos que nacen en Paraguay. ¿Esta estadística es correcta? No, 70% es mucho.
Además, como le digo, que sea madre soltera no significa que no va a llevar el apellido del papá. No, por eso, Igualmente porque yo te digo, puede llevar. Sí, hay muchas inscripciones, muchos nacimientos y sobre todo no solamente de madre soltera, de madres menores de edad. Hoy día, en estos últimos tiempos ha crecido el número de nacimientos de madre menor de edad. Pero como igualmente, que sea menor de edad tampoco significa que no va a tener la afiliación del papá. Puede tener la afiliación del papá, así como también hay personas mayores de edad que tampoco reconocen a sus niños. Pero esas discreciones se pueden hacer ya sea en forma administrativa, o sea, en forma voluntaria o por orden judicial. Me esperas un ratito. Ramón, entro contigo ahora. Niño con cuerpo de mujer, niña con cuerpo de hombre. ¿Existe o no existe? Sí existe, sí. ¿Cómo es eso? Para poder entender eso, ¿verdad? Y dentro de lo que manejo, porque ya existen especialistas en esa área, ¿verdad? Pero dentro de lo general, nosotros sabemos que depende de una serie de situaciones en el proceso de desarrollo y formación embrionario, que comienza desde la génesis, ¿verdad? Del ser, donde se va sufriendo una diferenciación por acción, por la presencia de cromosomas dominantes, la diferenciación hacia la formación de genitales de masculinos o femeninos, ya sean internos o externos, que son los visualizados, pero que también en ese proceso de desarrollo necesita, en un momento dado, en la edad de la pubertad, la acción de hormonas que son producidas por las gónadas, que se diferenciaron, que en un primer momento estaban juntas, para poder agregar los caracteres secundarios que van a completar la formación. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar la parte genética, o sea, que tenga 46 cromosomas de la especie, con uno sexual, XY, que va a definir un varón, o un XX que va a definir una mujer. Ese es el inicio. De ahí viene una orden, producción de sustancias para conductos internos, diferenciarse en órganos internos masculinos, gónadas. ¿Qué son las gónadas? Testículos para los hombres, ovarios para las mujeres, útero y lo demás. Luego, a eso se le agrega la acción de los estrógenos y los andrógenos, que son producidos por esas gónadas al llegar a la pubertad, y determinan los caracteres secundarios que completan eso. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene una disposición de hombros anchos, cara más fina, la disposición, digamos, la disposición adiposa, el carácter de la voz, la presencia de los vellos, ¿verdad? Y el desarrollo de los genitales externos que caracterizan a un hombre. Lo mismo sucede en la mujer. Pero existen ciertas situaciones médicas donde en ese proceso puede haber alguna alteración, donde, por ejemplo, puede tener un aspecto externo de mujer, pero internamente pueden tener gónadas masculinas. O sea, eso existe. Existe, sí. Existe. O ambiguas a veces también. Explícamelo de la ambigüedad. Resulta ser que... Los famosos hermafroditas. Claro, en el proceso de desarrollo embrionario, ¿verdad? Partimos todos de un brote común hasta más o menos las 10, 13 semanas. Eso estoy hablando del desarrollo dentro ya todavía de prenacimiento, donde se forma de una zona común, por eso se habla del aparato urogenital. Muchas veces estas irregularidades que pueden ocurrir o malformaciones van asociadas muchas veces también con el árbol urinario, porque parten de un brote común. Entonces, lo que ocurre es que la presencia de una sustancia masculinizante que ayuda a la resorción de algunos tubos internos, por ejemplo, los tubos de Wolf generan órganos internos masculinos, generan gónadas masculinas. Los tubos de Miller, ¿verdad?, que se desarrollan en ausencia de esa sustancia. O sea, para
para tener un desarrollo genital se necesita una sustancia. Sin embargo, la ausencia determina el femenino. Más o menos a partir de las 9, 10, 11, 12 semanas, los genitales tienen un tubérculo genital y en la parte externa, que es como una, digamos, parecida a los labios de las mujeres mayores. Pero ¿qué ocurre? Todavía tiene que eso terminar el desarrollo después por acción, en el momento de la pubertad, ¿verdad? De que eso se cierre, se generen la bolsa escrotal, los testículos desciendan completamente, ¿verdad? Y en la mujer que eso termine conformando la vagina y todos los otros órganos. En alguna parte de ese proceso puede fallar, vamos a decir, y no se desarrolla completamente. Por ejemplo, podemos tener lo que se llaman testículos feminizantes. O sea, que en vez de generar hormonas masculinas, generan hormonas femeninas y en la pubertad generan un fenotipo. Fenotipo es el aspecto externo, femenino. Sin embargo, cuando llega la época reproductiva, ocurren ciertas cosas diferentes que no se presentan en una persona que se conformó, digamos, normalmente. Y ahí es donde uno comienza a investigar y comienza a buscar ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, tenemos que irnos a la pausa enseguida, volvemos después. Pero, Ramón, ahí, estas personas desarrollan una psiquis masculina, femenina, o es una situación conflictual. Yo sé que vos no sos psiquiatra, pero me gustaría saber un poco desde el punto de vista físico, qué pasa con una persona que tiene esos problemas. Fíjate, este es un tema muy interesante porque yo hice la especialidad en el Brasil, ya hace casi 30 años. No vaya a contar eso, pues nos delatamos como viejos. En esa época tenía profesores espectaculares que trataban mucho de esta parte y tratados muy buenos. Te imaginas vigente hoy 30 años después. Donde ellos decían, cuando uno nace, acá está con nosotros compartiendo el registro civil, ¿qué es lo que nosotros generalmente los médicos al nacer y la gente que le inscribe, o sea, que le da su sexo legal, vamos a decir, generalmente nos manejamos por el sexo somático, o sea, el genital externo. Vemos un genital masculino, es masculino, vemos un genital femenino, femenino, y se la anota como tal, se le da un nombre como tal, se lo cría como tal. Si todo está conformado normalmente, como debe ser, no pasa nada. No hay problema. Pero existen ciertas situaciones donde o es ambiguo, no está bien definido, no termina de definirse después en la pubertad. O sea, ya son los caracteres secundarios que van a definir, o se definen en una orientación femenina. Y ahí comienza el conflicto, porque ella o él fue criado, ¿verdad?, en un contexto y tratado por el aspecto del genital externo. Y el genital interno, de repente no tiene esa función del aspecto externo que presenta. Antes de irnos a la pausa, porque mira, ya la dictadura me está diciendo... Sí. ¿Podemos hablar en términos porcentuales qué cantidad de gente está afectada por situaciones como esa? No te digo a nivel paraguayo, sino a nivel mundial. No, yo no. Eso, por ejemplo, ahora es toda. Yo te estoy dando la parte general, que es lo que todos nosotros debemos manejar, sobre todo cuando uno hace también la parte de desarrollo de embrión y ahora con todo. Yo también hago la parte de diagnóstico prenatal, donde nosotros tenemos que ir a los libros y volver a leer toda la embriología y la patología para entender lo que los aparatos nuevos nos están mostrando y que antes nosotros teníamos que imaginarlo o ver en un texto. Entonces, hoy ya existen gente especializada en ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde los genetistas y, como vos decís, los psicólogos, ya entra un equipo multidisciplinario para ese tipo de situaciones. Un porcentaje exacto no te puedo decir, pero no es tan alto. Por lo menos en nuestro país, yo te puedo decir que en el hospital, que tiene un movimiento, digamos, de pacientes, bastante movimiento, ¿verdad? Sí, es muy bajo. Muy bajo. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos hablando con el registro civil y con
a ver, con la sociedad civil y la ciencia para juntar las cosas y ver si Enrique Riera tiene razón o no. Estamos hablando fuera del micrófono, después vamos a compartir con ustedes también lo que estábamos hablando fuera del micrófono. Carmen, si yo te pidiera una definición así tajante, vos me dirías que en nuestro país la familia tipo es papá, mamá, hijitos, registro civil. Bueno, Poné tu mano en el corazón y decime la verdad. no. ¿No? Hoy yo estoy, o sea, una cosa es Carmen Campo y otra Sí. cosa es, estoy en representación del registro civil. Nosotros somos un órgano especializado en lo que es materia de Estado civil. Si bien la familia o la construcción de la familia es parte también de un Estado civil, pero el Estado civil no hay que limitar por matrimonio y ser soltero o divorciado, no, va mucho más allá. Hoy día o sea, no es materia de nuestra institución determinar quiénes son familia. Nuestro rol es otorgar identidad y registrar los hechos y actos jurídicos del ciudadano. O sea, la constitución de la familia en el entorno que se le quiere dar ya escapa a lo que es No, a lo que materia yo registral. no quiero ni remotamente que piense que queremos estirarte a donde no corresponde. A lo que voy es, digamos, quiero contarle a la gente, esto y esto no te involucra a vos, pero le quiero contar a la gente. Nosotros le invitamos a la directora de Estadística y Censo. Y la señora, es verdad, Verónica, se negó a venir. ¿Y saben por qué se negó a venir? Porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque, estimados amigos, acá tengo los datos del censo 2002, que fue el último censo en serio que se hizo en nuestro país. Y esos datos no son favorables a Enrique Riera. Entonces, nosotros estuvimos pensando, Carmen, y decir, bueno, la otra gran institución del Estado paraguayo que tiene registro de la situación es el registro civil, ¿verdad? Y por eso queremos agradecerte mucho la presencia, porque verdaderamente, digamos, es políticamente comprometido, ¿verdad? Pero cuando vos me decís, chicos, se están casando 9.000 paraguayos por año, me estás indicando, a mi modo de ver con toda claridad, que la familia paraguaya no es papá, mamá, hijito. Bueno, ahí yo quiero hacer la diferencia. Sí, Que el número o el porcentaje de matrimonios legales no se debe medir por eso la constitución de la familia, porque también en eso, como le manifesté anteriormente, influye muchas cosas. Influye el tema, uno de los temas principales es el tema económico, porque hay veces una tasa de matrimonio no es tan bajo. Entonces, hay gente que si se quiere casar, quiere constituir esa familia, pero hay otros obstáculos que le impiden. Aunque esté casado legalmente o esté en unión de hecho, igual, o sea, es mujer, hombre y el hijo que se inscribe es hijo. O sea, no porque esté constituido o esté registrado legalmente. claro. deja. A mí, vos sabés que estaba leyendo con mucha atención un informe que los autores del censo 2002 le remiten a Nicanor Duarte Frutos. O sea, el censo se hizo durante el gobierno de Lucho y después le remiten, digamos, el informe a Nicanor. Y los directores, porque hay como 10 firmantes del informe, le dicen, vamos a usar la consideración, el concepto familia, pero al solo efecto convencional, porque no tenemos, digamos, ningún soporte para señalar que la familia, en el sentido, voy a usar la palabra, cristiano de la palabra,
es la que se usa, la usamos en términos convencionales. ¿A dónde voy, Carmen, cuando te digo esto? Y perdón por la larga introducción. Simplemente a lo siguiente, sí, yo me voy con la mujer que es la mamá de mi hija, le escribo a mi hija, digo yo, Enrique, Alicia, Sofía, correcto, ¿verdad? Pero eso no indica que seamos una familia, indica que nosotros le procreamos a ella. Claro, o sea, pero acá hay que partir o sea, en términos legales yo estoy hablando, ¿verdad? Hay que partir de la propia Constitución, que establece y que define que la familia será protegida. Una de las instituciones que protege la Constitución es la familia. Claro. Y dice, la unión de un hombre y una mujer, dice. De ahí parte y define legalmente. Y eso se va en las demás leyes. En el registro civil, nuestra ley de registro civil dice la unión de un hombre y una mujer. Entonces, por eso digo, mi posición hoy y mi rol es defender lo que dice la legislación. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hoy día, en términos legales, no se contempla otro escenario, Claro. sino familia. Se empieza con la Constitución. La Constitución dice que es un hombre y una mujer. Yo no te juro, Carmen, que no estoy discutiendo eso, pero ni por asomo. Porque si hay alguno que defiende la Constitución acá, ese soy yo. Pero no, yo no estoy discutiendo eso. A lo que yo quiero llegar es a la cuestión fáctica de que en nuestro país, en un porcentaje significativo, la familia es mamá, hijos. No es mamá, papá, hijos. El progenitor masculino lo único que hizo fue aportar el espermatozoide y se fue. Y entonces la familia paraguaya, o sea, un porcentaje es mamá, hijos. Eventualmente, muchos pueden llevar el apellido paterno, ¿verdad? Pero el jefe del hogar no es el papá, es la mamá. A eso nomás lo que yo quiero saber si hay, digamos, algún registro estadístico sobre eso en el registro civil. O sea, el registro estadístico de matrimonio tenemos, registro estadístico de inscripciones lo tenemos. Ahora, quien viva en forma conjunta, porque ahí la diferencia entre una familia nuclear y una familia extensa sería. Pero evidentemente eso no se registra. O sea, nosotros no registramos quién vive con quién. Nosotros solamente registramos, viene mamá, viene papá, y se inscribe al niño. Nosotros no le tomamos declaración si ellos viven juntos o no viven juntos. ¿Y puede pasar que venga mamá nomás? Claro que sí. Puede venir mamá nomás, puede venir papá nomás. Por eso es lo que hace rato cuando estábamos hablando de hijos extramatrimoniales hay que hacer la diferencia. Porque en la declaración del nacimiento puede hacer cualquiera de los dos. Puede hacer el reconocimiento de filiación posteriormente, puede ser en forma voluntaria o puede ser en forma por una orden judicial. Eso no significa que no va a llevar el apellido. Son diferentes momentos, legalmente y registralmente hablando. Uno es el hecho del nacimiento, te da la identidad. En el registro civil uno nace. Por más que el departamento de identificaciones te da la identificación, la identidad te otorga el registro civil. Y la filiación es un elemento de esa identidad. La identidad tiene el nombre, la filiación y la nacionalidad, 3 elementos. Y la filiación es un elemento más nomás. Claro, yo nomás, a ver, Carmen, discúlpame que sea tan terco, pero es que soy medio bruto, así que te pido disculpas y que hagas un pequeño esfuerzo didáctico para mostrarle un poquito, para poder sacarme a mí de la oscuridad. No, yo me voy y cuando yo registro a un nacimiento, ¿verdad? Digo o no digo, estoy casado con Perengana o no estoy casado con Perengana. Es decir, que tu inscripción pueda decir, este es un hijo matrimonial. Un ratito. Sí. Uno de los elementos, o sea, ahí hay que diferenciar, porque la propia Constitución dice que no hay que hacer discriminación en el sentido de discriminar la filiación. Yo no puedo registrar hijo extramatrimonial o ponerle hijo adoptivo o ponerle hijo natural como anteriormente se hacía. Eso se terminó con la... Y bien suprimido. Entonces yo no puedo decirle... O sea, no a hay ellos, esa estadística. No, sí hay, pero espera. Yo no le puedo decir a ellos, ustedes son casados o son solteros. Para eso está el documento de identidad. Entonces yo le pido el documento de identidad
No hace falta que yo le haga declarar. Si son casados, me tiene que traer su libreta de familia o su certificado de matrimonio. Es uno de los requisitos. Si son solteros, evidentemente en el documento de identidad dice que son solteros. Entonces yo no tengo, eso yo no registro. Yo no le digo a ellos, ustedes son solteros. Pero cuando son casados, lo que se toma es presentó libreta de familia o presentó certificado de matrimonio. Entonces, ¿para qué? A nivel estadístico, para yo saber y también cuando, en el sentido, ahí importa mucho el apellido, por ejemplo. Bueno, y ahí... ¿Por qué? Porque si son matrimoniales, puede venir el papá o la mamá sola a declararle a su hijo y lleva ya ambos apellidos. Para eso a nosotros nos importa, pero no para otro tema. Entonces, cuando viene solo mamá y papá, nosotros viene solo papá o solo mamá. Entonces le decimos, mira, si usted viene sola, no va a poder llevar el apellido del papá. Tienen que venir en forma conjunta. Hay veces que igual se hace la inscripción y luego posteriormente viene el papá a hacer el reconocimiento ya. Pero eso nosotros no le podemos hacer, no le podemos nosotros consignar una observación en donde diga que son solteros o que son casados. Cambio la pregunta. ¿Qué porcentaje de tus inscriptos viene con libreta de familia y qué porcentaje no? Se puede saber. Más o menos decimos. Pero no tengo número, ojo. no tengo número, no puedo ser tan... 10%. No puedo, yo no voy a aventurarme a dar números ni a dar estadísticas, porque justamente eso es lo que habíamos hablado. Yo voy a hablar de la parte legal. No, entiendo, ahora, entiendo. si quieren números, también se les va a dar, pero lastimosamente no se nos avisó a tiempo para poder venir con esos elementos. No, o sea, cero, ni te preocupes. Sí. Tengo que ver que me Pero tires sí, hacia un pero ojímetro. yo no quiero aventurarme ni tampoco puedo ser irresponsable en dar datos que no los poseo en cuanto a números. Pero sí se les puede facilitar esos números. El lunes a primera hora el Departamento de Estadística con un clic te va a dar esos números. Pero podemos tener eso, ¿verdad? Bueno. Ramón, volvamos al otro tema, al tema, porque después yo les quiero explicar por qué voy a juntar las dos cosas, porque los dos argumentos centrales de Enrique Riera son la identidad de género y el modelo de familia. Y a eso es lo que yo quiero, ir permitiéndole a la gente que entienda un poquito. Estábamos hablando de este tipo de personas. ¿Qué pasa cuando una persona en esas circunstancias llega a la pubertad? Ya sé que estoy saliendo un poco de tu campo, ¿verdad? Pero que es a la pubertad de decir, a la flauta, perdón, voy a ser un poco grosero, tengo pilín, pero soy una chica, me gustan las muñecas. Quiero pintar de color rosado mi papel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero te quiero aclarar, ¿verdad?, que esos son estados de excepción, ¿verdad? La regla es hombre y mujer, normalmente constituidos. Esas son alteraciones desde el punto de vista médico que se presentan por situaciones de órganos específicos. Sí, claro. Entonces, es lo que te estaba diciendo, cuando de repente en la edad de la pubertad, que comienzan los efectos de las hormonas específicas para cada uno, se presentan, pero generalmente vienen a la consulta o se hace el diagnóstico de esa edad, porque probablemente esa persona que internamente los genitales internos los tiene como genitales masculinos, por lo tanto no genera hormonas masculinas, se llama testículo feminizante, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y tienen alteraciones genéticas, o sea, tienen más de un cromosoma X, XXY o XXY, ¿verdad? Tienen todos sus nombres específicos que yo de manera general te puedo, para que se entienda, ¿verdad? Forman parte de un cuadro sindromático. Entonces, ¿qué ocurre? Esa mujer que se cree mujer no menstrua. Y ahí comienza a la investigación de por qué. Y comienza a hacerse todos los test y estudios. Probablemente se va a llegar a un diagnóstico y ahí se va a establecer con un equipo multidisciplinario hoy, ¿verdad? Genetistas, psicólogos, la familia, ellos mismos, ¿verdad? Por lo menos como se manejaba allá decían, si esa persona que creció hasta la pubertad como mujer, y a partir de ahí comienzan los problemas, porque no tiene todo normalmente conformado, ¿verdad?
se trata de preservar digamos, la identidad con la que ella o él se considera, ¿verdad? Pero, exacto, gracias Ramón. Pero estamos hablando de cuestiones de alteraciones médicas, no de la normalidad, porque lo normal desde el punto de vista estructural es hombre-mujer. Es que sinceramente yo no encuentro ningún elemento en lo que se ha discutido, digamos, en el término del debate del Ministerio de Educación y Ciencia, ningún elemento que no sea, digamos, el enfoque de este asunto de la naturaleza. Te adelanto que ese tipo de situaciones no permiten, ¿verdad? Por el efecto mismo de los órganos que no tienen normalmente conformados, por ejemplo, procrear. Solamente es potestad de un hombre y una mujer genéticamente y completamente normalmente desarrollados. Entiendo perfectamente. Vamos a irnos a la pausa y estamos enseguida en el último bloque de cierre para hacer la convergencia de estas dos situaciones. Seguimos acá nosotros. Bueno, Carmen, acá, porque ¿cuánto nos queda? A ver, 10, bueno, 10 minutos de tortura. No. Yo a donde quiero llegar es a lo siguiente. Mira, este es el reporte que le entregan a Nicanor Duarte Fruto, como estaba contando, de la encuesta permanente de hogares del año 2004, y lo estoy usando porque la actual directora se negó a darnos los materiales, se negó a venir, se negó. 4 de cada 10 hogares paraguayos es un hogar uniparental. Solo la mamá, no hay papá. O sea, papá biológico hay, pero funcional no hay. Entonces, eso es una familia también, mi querida Carmen. Es una familia. Solamente que no hay papá. Es una familia sin papá. Bueno, es lo que estábamos hablando, el tema también, la cultura, la costumbre, que anteriormente eso venía más enraigado. Y lo digo por datos estadísticos. Anteriormente, muy poco existían los registros de hijos extramatrimoniales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había luego una discriminación en el sentido de, inclusive había una diferencia en cuanto a derechos. Entonces, era muy poco. Además de eso, de repente, el hecho de que una mujer se embarace fuera del matrimonio era mal visto también. Entonces, evidentemente, los números eran diferentes. Hoy día eso se cambió, la visión es diferente. Hay más libertad, hay uniones de hecho que no están obligados a casarse y por opción van y forman una familia. También el hecho de que una mujer tenga hijos no es mal visto. Por más que no convivan juntos, legalmente hay asistencia del padre biológico, hay muy poco lo que no tenga asistencia del padre. Entonces, si bien no viven bajo el mismo techo, puede ser que no vivan bajo el mismo techo, pero sigue habiendo familia, vamos a decir. ¿Por qué? Porque esa asistencia sigue habiendo asistencia paterna y materna. Yo discreparía un poquito. Porque también tenemos, o sea, si vamos a irnos a números, como les digo, nosotros lo que sí podemos facilitarles son los números de las inscripciones. Ahora, quien vivan bajo el mismo techo es imposible, o sea, esos registros nosotros no lo podemos. Yo sé que ustedes no lo tienen, pero sí tienen los chicos del censo y lo están ocultando. Y enseguida voy a explicar por qué creo que están ocultando. Ramón, ¿qué hacemos con esa persona de la que estábamos hablando en el colegio, en su inscripción en el registro? O sea, hoy día viene una persona que, digamos, tiene cuerpo de mujer pero es hombre y se quiere ir al registro porque su papá le inscribió como Carmen y su mamá le compró unos moñitos y qué sé yo, y Carmen. Pero él quiere ser Pedro.
O sea, pero te pido que me hagas digamos, el balance médico. ¿Qué pasa médicamente con esa pobre persona? No, médicamente es como te había dicho, ¿verdad? Se hace una junta donde hay especialistas, incluyendo sociólogos, psicólogos, ¿verdad? Donde se tiene que resolver en base a lo que, digamos, él se crió hasta ese momento. Ahora, la cuestión del registro ya es un poco más complicado, Pero te pregunto- porque nuestro marco legal establece hombre y mujer, ¿verdad? Ahora, esto aparece en una etapa de desarrollo de la pubertad donde se visualizan, como decimos nosotros los médicos, que algunos cambios no se producen y se llega a la conclusión de que por una cuestión genética, ¿verdad? Resulta ser que se encontró que genéticamente no era normalmente un cromosoma XX o XY que dio lugar a una mujer o a un hombre. Ahora ahí, Ahí seguramente la doctora va a hacer... Ahí es donde entra Ahora, ¿cómo hace? Se va al registro, cambia el nombre, ya es un poco más... Eso Pero yo esa es desconozco. ahí entro a un poquito a hacerte una pequeña observación porque me parece que estás, y con mucho respeto, ¿verdad? Sí. Ahí, Ramón, es donde viene el tema, a ver, y hasta qué punto mi volición sobre eso en el registro, hoy tenemos en Paraguay derecho a ejercerla. A ver, yo tengo cuerpo de mujer y quiero ser hombre y resulta que hay gente en el Ministerio de Educación o en el registro o en la Presidencia de la República que te dicen no, voy a usar, perdón, les pido perdón, te jodes. Sos una mujer física y un tipo, jódete, arreglate, jódete. Esa es una solución. Es una solución. Pero yo en ese sentido, Enrique, te digo que eso es una excepción, pero es una excepción. Pero hay que prever. Obviamente, ¿verdad? Yo no sé cuál sería el mejor paso, sería de repente hacer una junta médica, informar que se descubrió, si eso permite, hoy no lo permite el marco legal. Pero yo entiendo bien. A la discusión central del asunto. Ahora, yo por eso quiero aclararte bien, estamos hablando de los que nosotros denominamos estados intersexuales, pero por algún defecto en la formación de la estructura que conforma. No estamos hablando de las personas que normalmente son genéticamente, gonádicamente, externamente, orientados visualmente con el desarrollo de los caracteres secundarios como hombre y mujer y que después determinan otro tipo de cosas. No, yo no estoy hablando de ellos. Esa es una cuestión que amerita otra discusión. Sí, yo te digo nomás que hoy, justamente por... Para esa situación. Porque excusándose en esa situación, excusándose en la situación del tipo que quiere ser un travesti, ¿verdad? Se le están negando derechos al que verdaderamente necesita. Obviamente, si es una necesidad, sí, ¿verdad? Pero ahora se le niega. El Ministerio de Educación y Ciencia les niega. Yo desconozco, ¿verdad? Porque yo no tengo la diciendo... información para decir eso, pero lo único que yo te digo es que lo que yo veo nomás al parecer es que la discusión está en quién es el encargado, ¿verdad? Y por la Constitución también es el Ministerio de Educación, es el que determina el marco legal de la información y la determinación de lo que se debe hacer, ¿verdad? Yo no sé del marco de la parte de las notificaciones e inscripciones, ¿verdad? A eso es lo que yo voy, Carmen. O sea, acá lo que hay que hacer la diferencia. Legalmente yo me limito a lo que es legal, ¿verdad? Estamos de acuerdo. No puedo discutir la cuestión de médica ni mucho menos. Está lo justo y lo legal. Lastimosamente, mientras que siga vigente la ley, debemos de ser respetuosos de la ley y aplicar lo que la ley dice. O sea, yo no sé, no me puedo meter con otra institución que es el Ministerio de Educación. Pero hoy día, conforme nuestra legislación vigente, existe hombre y mujer. No existe otro tipo de género. No existe femenino, masculino. Sí. Entonces, porque eso determina la ley. Claro, nosotros ahora, la ley te dice, perdón Carmen que te interrumpa ahí un segundo, Sí. porque esto es tan importante lo que estás diciendo. La ley te dice hombre o mujer. Pero ¿quién determina si soy hombre o mujer? Si acá te está diciendo Ramón
que no es que, perdón, quiero ser gráfico, no es que porque tenés pilín sos hombre. No, acá tenemos un problema de que esa definición no es tan sencilla. Y entonces en el registro civil ustedes dicen, no, hombre o mujer, a ver si tiene barba. No. Y O sea, nosotros registramos, ¿cómo se registra una identidad? Una identidad se registra en base al nacido vivo que envía el Ministerio de Salud. sí, En el nacido vivo se consignan los datos del bebé, cuánto pesa, la mamá, el papá, el documento, el sexo, la hora que nació, la fecha que nació, el hospital donde nació, el el sexo médico que aparente. el sexo, claro, pero que eso es lo que nosotros estamos O sea, registrando. nosotros determinamos el sexo por los genitales observados, ¿verdad? Claro. O sea, para llegar a lo que vos querés tendríamos que hacerle el cariotipo a Claro. todos los que nacen, O sea, ¿verdad? más o Pero menos esos son hay que hacer- excepciones. Yo lo malo que digo, y perdón, y después ustedes cierran como quieren, pues yo voy a decir lo siguiente. Enrique Riera, querido, esto es el problema. El problema es que hay situaciones naturales que no están definidas correctamente. Sí, hombre o mujer. Hey, ¿quién dice que sos hombre o mujer? Tiene que decirlo un médico, estimado. No puede decirlo un ministro de educación solo por ver si el muchacho tiene pilín o no lo tiene. Porque hoy, discúlpame, la ciencia nos permite saber que eso no es suficiente. Hay más cosas. Hace 1500 años, yo no te discuto. Ey, pero estamos en 2017, papá. ¿Entendés? 2017. Y vos sos ministro de Educación y Ciencia. No sos ministro de Educación y Culto. De Educación y Ciencia. Entonces vos tenés que llamar al registro civil, tenés que llamar a Estadística y Censo y trabajar con los papeles. Y tenés que llamarle al doctor Bataglia y decir, che, no te digo a vos concretamente, tenés que llamarle al doctor y decirle, che, papá, ¿cómo viene la mano? Y cuando tengas esos datos, podés hablar de ideología de género, estimado. ¿Entendés? Porque, mira, querido Ramón, yo no quiero que vos compartas mi punto ni Carmen. No es ese mi asunto. Mi asunto es mostrar, y creo que tuvimos éxito, que no es un tema ideológico. En ciertas situaciones, ¿verdad? En ciertas situaciones que no son las mayoría de las situaciones. No, pero nosotros tenemos, o sea, yo te admito que en Esparta me digas, vos vamos a hacer una ley genérica sobre esto, el que no está de acuerdo lo tiramos por la roca Tarpeya y chao. Pero no estamos más en Esparta, estamos en el año 2017. Tenemos computadora, mi querida Carmen. Permítame Sí. disentir con usted. Sí, con mucho No gusto. soy la defensora del ministro Riera, ni mucho menos, pero tampoco él es el responsable de poder dar solución a esto. No está dentro, o sea, no es el Ministerio de Educación el que debe definir eso. Pero es el que un, sacó un los problema materiales. legal. Ajá. Hoy día es un problema El legal. marco legal es lo Es que- un marco legal, o sea, desde ahí partamos. Y el Ministerio de Educación no es el órgano legislativo. Estamos de acuerdo. Exacto. Pero está sacando todos los instrumentos que se habían construido justamente para atender estas excepciones. ¿Te das cuenta del problema? Carmen, muchísimas gracias. Realmente te agradezco en tailandés. No, gracias por Ramón el también, espacio. como siempre, amigazo. Dentro de lo que puedo, porque claro que yo no soy un No. experto en eso como la doctora que está totalmente, manejando 100% eso. de ¿verdad? acuerdo. Les agradezco muchísimo. Señores, fue un placer. Espero que haya contribuido a entender un poco los términos del debate. Y nos vemos el domingo que viene. Sin límites. Chao. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados te acompañan tu camino, hoy y siempre.